Hola chicos y chicas, bienvenidos al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. El título es Argumentamos una posición ética frente a los estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres. Competencia, construye su identidad. El propósito de hoy van a identificar y emplear argumentos para explicar y sostener su posición ética frente a los estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres. Evidencia, en un cuaderno de campo o blog tomarás apuntes de las acciones y argumentos que permitan promover los derechos de niñas y mujeres frente a los estereotipos, roles y prácticas que vulneran sus derechos. Para ello tienes que tener en cuenta los criterios de evaluación. Identifica y explica estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres y son fuente de violencia. Emplea argumentos para rechazar estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres y son fuente de violencia. Señala conductas y argumentos que permitan promover medidas de prevención y protección. El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 66-170 para declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña y reconocer los derechos de las mismas y desafíos únicos a los que enfrentan en todo el mundo, así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. Ahora te invitamos a prestar atención a la lectura de un artículo del Diario de la República a propósito del Día de la Niña de mayo del 2019. Estudiantes, presten mucha atención. Hoy, por primera vez, se celebra en el Perú el Día Internacional de la Niña. Mamá, ¿por qué hay personas grandes que golpean a los niños? Pregunta confundida Estefanía, de 7 años, en la sala. Frente a ella, el noticiero da cuenta del caso de una pequeña de 10 años que resultó herida al ser golpeada por su propio padre en la ciudad de Chimbote. La interrogante de la pequeña Estefanía refleja la situación de vulnerabilidad que sufren miles de niñas en el país y que las hace las más pobres entre los pobres según el UNICEF. Por eso, en el Perú se celebra por primera vez el Día Internacional de la Niña para resaltar los retos y graves problemas que enfrentan las infantes. Y es que en nuestro país, hasta agosto del 2019, se han atendido un total de 7.751 casos por violencia familiar o sexual entre personas de 0 y 17 años de edad. De esta cifra, 5.363 son niñas y adolescentes mujeres, 69%. De acuerdo con UNICEF, la situación de las niñas en el Perú, sobre todo aquellas que viven en zonas rurales y excluidas, es un tema que se debe priorizar. Es necesario hacer un llamado a la acción para que todas las niñas del área rural culminen a tiempo la secundaria, ya que solo el 15,9% lo hace, precisa en un comunicado. Estudiantes, ahora vamos a reflexionar con estas preguntas. ¿Lograste comprender la noticia? ¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás de acuerdo con celebrar un Día de la Niña? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene esta fecha en el Perú, en tu comunidad? ¿Qué acciones afectan o vulneran los derechos de las niñas y mujeres en el Perú? ¿Quiénes los asumen? ¿Por qué consideras que la situación ha mejorado para niñas y mujeres en el Perú? Ahora analizaremos y comprenderemos el significado de estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres.
Desde que nacemos se van generando diferencias entre mujeres y hombres, y no nos referimos a las diferencias biológicas. Se dice que los niños son traviesos, visten de azul, juegan con pelotas y coches, tienen mucha energía, son rebeldes e irresponsables. Y las niñas son ordenadas, tiernas, visten de rosa, juegan con muñecas, son obedientes, ayudan con las labores del hogar. Pero no existe un sustento en estas ideas. En nuestro país, algunas personas consideran que hay actividades que son propias o de hombres o de mujeres. Bajo esa lógica, jugar fútbol es exclusivo o esperable de hombres y saltar soga de mujeres. Por ejemplo, en la mayoría de sociedades hay diferencias y desigualdades marcadas entre mujeres y hombres en cuanto a las responsabilidades que les asigna, las actividades que realizan, en acceso y control de los recursos y las oportunidades que tienen para intervenir en la toma de decisiones. ¿Qué te parece esta situación? Pues se trata de estereotipos, roles y prácticas que afectan o vulneran los derechos de niñas y mujeres. Estudiantes, ¿qué son estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres? Muy bien, los estereotipos, roles y prácticas que vulneran los derechos de la mujer son una realidad que impiden el desarrollo saludable no solo de las mujeres, sino de los varones y de nuestra sociedad en general, pues pone a los varones en una condición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, desigualdad y, consecuentemente, la pobreza. Estudiantes, veamos qué son estereotipos, roles y prácticas que vulneran sus derechos. Vamos a hablar sobre estereotipos, roles y prácticas que afectan o vulneran los derechos, su significado y también los ejemplos de la vida real. Empecemos por estereotipos. Son ideas, creencias o representaciones rígidas y preconcebidas que relacionan a hombres y mujeres con modelos determinados que no corresponden necesariamente a la realidad y variedad de las formas de ser y sentir de las personas. Estos estereotipos conllevan a la formación de prejuicios y en la práctica a la discriminación. Ejemplos en la vida real. Las mujeres lloran, los hombres no. Las mujeres solo deben usar vestido, los hombres pantalón. Las mujeres deben usar el cabello largo, los hombres el cabello corto. Los colores amarillo, rojo, fucsia son para las mujeres. Roles. Es el conjunto de expectativas que la sociedad ha atribuido tradicionalmente a mujeres y hombres y que son jerarquizados y valorados de manera diferenciada. Los roles de género también marcan las profesiones u ocupaciones, ejemplos de la vida real. Las mujeres juegan con muñecas y los hombres con carritos. Las mujeres crían hijos y cocinan, los hombres trabajan para mantener el hogar. Los hombres son la cabeza de la familia. Las mujeres no pueden ser mecánicos o albañiles, hay otras carreras para ellas. Prácticas que afectan o vulneran los derechos de niñas o mujeres. Son todas las acciones que no respetan u omiten alguno de sus derechos, afectando su dignidad, justificándose por el solo hecho de tratarse de mujeres. Ejemplos en la vida real: la intimidación, la violencia física, psicológica y sexual, el abandono. Estudiantes, eso explica por qué los hombres creen tener el derecho de imponer sus gustos, creencias u opiniones sobre las mujeres de cualquier edad, pues los consideran más valiosos, originado que se crea que pueden tener control sobre ellas, lo que es fuente de violencia también. Una sociedad
con estas características no vive en bienestar, pero sus integrantes tienen la responsabilidad de cambiar ello, pues de lo contrario se inflige un daño irreversible a niñas y mujeres, a la sociedad en general. Ahora identificaremos y emplearemos argumentos éticos para explicar el efecto negativo que ejercen algunos estereotipos, roles y prácticas en el desarrollo de las niñas y mujeres y la sociedad en general. Estudiantes, ¿qué debemos argumentar frente a estas situaciones que afectan o vulneran derechos de niñas y mujeres? Muy bien. Todavía se educa a mujeres y hombres desde la infancia para seguir estos estereotipos y roles y ocupar determinada posición social. Por ejemplo, los varones siguen siendo formados para dedicarse a la vida productiva, para ser jefes de hogar, para tener iniciativa sexual, liderar políticamente la sociedad, ser más fuerte y actuar con la razón. Mientras tanto, las mujeres son formadas para dedicarse a la vida reproductiva, cuidar el hogar y criar a su descendencia, subordinarse al varón, controlar su sexualidad, sentirse débiles y actuar basándose en sus emociones. Pero también sabemos que no todos los hombres y mujeres refuerzan estas conductas, que no todos los hombres son discriminadores, fuertes, no asertivos, incapaces de mostrar afecto, y que no todas las mujeres siempre lloran, son sumisas y débiles y amas de casa. Por ello, es necesario saber cuáles son los estereotipos y roles que hombres y mujeres tienen instalados en su cultura, y para detenerlas, extinguirlas y lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Ahora identificaremos argumentos y conductas que permitan promover los derechos de niñas y mujeres frente a los roles, estereotipos y prácticas que las vulneran. Juan, ¿qué pasó con papá? ¿No se quedó él en casa para limpiar y para cocinar? Sofía, los varones no cocinamos. Esta tarea es para las mujeres. Así dicen los abuelitos. Seguramente por eso papá no cocinó. No, Juan, estás repitiendo ideas del pasado. Eso era antes. Hoy la mujer y el hombre tenemos que compartir los quehaceres de la casa. Además, en la televisión he visto que los mejores cocineros son varones. Ahora nosotros tenemos que ayudar porque mamá salió temprano a trabajar y papá debe haber atendido una emergencia. Vamos a limpiar y a cocinar juntos y le daremos una sorpresa. Está bien, Sofía, participaré para cocinar contigo algo rico. Esa tarde no solo cocinaron delicioso, también limpiaron y ordenaron la casa silbando y cantando. Estudiantes, ¿qué te parece esta lectura? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál crees que sería el mensaje? Estudiantes, vamos a hacer ejemplo de estereotipo, rol o práctica que vulneran sus derechos. También vamos a argumentar y vamos a hablar sobre acciones que podemos ofrecer. Estereotipo, las mujeres son delicadas y muy sensibles. Los hombres son fuertes y valientes. Argumento, eso no es cierto porque tanto mujeres y hombres tienen la capacidad de sentir y asumir una actitud determinada frente a situaciones fuertes. Eso depende de cómo han sido educados y la decisión que tomen como persona, no de lo que piensa la sociedad. Acciones que podemos ofrecer: participar de los mismos juegos durante el recreo, sean partidos de fútbol o vóley. Consultar la opinión de las compañeras mujeres frente a situaciones de adversidad y recibir su apoyo. Rol: los hombres son los proveedores del hogar
y las mujeres se dedican a la crianza de los hijos, dar sustento emocional y las labores domésticas. Argumento: eso no es cierto. Mujeres y hombres tienen las mismas capacidades de sostener el hogar y de llevar a cabo labores de crianza como labores domésticas. Lamentablemente se sigue educando a mujeres y hombres en estas diferencias, pero cuando seamos conscientes de estos roles debemos tomar decisiones correctas frente a los derechos de niñas y mujeres. Acciones que podemos ofrecer. En las acciones de Sofía y Juan tenemos un ejemplo a seguir, acciones que ya vienen desempeñando muchas jóvenes y adultos, mujeres y varones. No es colaboración, se trata de nuestra responsabilidad en cuidado de las labores domésticas. Práctica que vulneran sus derechos. La intimidación de niñas y mujeres constituye un acto de violencia contra niñas y mujeres, personas con los mismos derechos que todos nosotros, a quienes se les quiere obligar a la fuerza, intimidándoles a hacer algo que libremente no quieren, contra su voluntad y contra la ley. Acciones que podemos ofrecer. Escuchar hermanas y compañeras que pueden encontrarse en esta situación y acudir a las instancias respectivas que pueden ser la familia, la escuela, la comisaría, la DEMUNA, el serenazgo de la municipalidad, los centros de emergencia mujer, que son servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia familiar y sexual, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica, y están distribuidos a nivel nacional. Ahora sí, viene el reto. En un cuaderno de campo tomarás apuntes de las acciones y argumentos que permitan promover los derechos de niñas y mujeres frente a los estereotipos, roles y prácticas que vulneran sus derechos. Estudiantes, estoy dejando la solución del reto. Bueno, chicos y chicas, esto sería todo. Cuídense mucho.